En este vídeo me propongo explicar, como aparece en la pantalla, o hacer un repaso de la explicación de la función exponencial y su aplicación a la situación que estamos viviendo, a la situación de la pandemia del coronavirus o COVID-19. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? En el estudio de las pandemias o de las epidemias, además de los científicos especializados en biología, en microbiología, en virología, también intervienen los matemáticos, sobre todo aquellos que tienen alguna especialidad relacionada con la estadística. Se trata de establecer modelos matemáticos para poder predecir cómo se va a desarrollar una epidemia, cómo crece la población, cómo crece un determinado cultivo de bacterias, cómo crecen las plantas, en fin. Las matemáticas intervienen o pueden ayudarnos a entender todos los sectores de la vida. Y en concreto yo lo que pretendo como objetivo es esto, entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Para ello voy a comenzar hablando de un número que se utiliza en el estudio de las epidemias, que se llama así, número reproductivo básico. Tenemos que entender este concepto y que se suele representar por R mayúscula sub 0. Hay muchos parámetros, muchos números que se utilizan, muchos criterios diferentes que se utilizan para el estudio del crecimiento de la población, de la propagación de una epidemia. Yo me voy a fijar en uno que suele ser bastante útil y muy sencillo para las autoridades, para que las autoridades sanitarias, o con el cual las autoridades sanitarias a veces tienen que tomar decisiones. ¿Qué es eso del número reproductivo básico? El COVID-19 es, sabemos, un virus o una enfermedad derivada del coronavirus, llamado así a este virus, que nació o apareció, no sabemos, dicen que a finales o a primeros de diciembre del 19 en China. Lo que sí sabemos es que es muy peligroso. El 5% de contagiados es probable que muera, especialmente personas mayores de 65 años. Aunque los jóvenes no están exentos, sin embargo, de las, creo que cerca de 80 o 90.000, no sabemos, porque como están muriendo todos los días miles de personas, tal vez 90.000 personas en este momento han muerto de este coronavirus, pues prácticamente solamente se sabe del caso de unos, creo que son 2 o 3 entre niños y adolescentes. Y además estos tenían otras enfermedades que al ser asociadas con esta provocaron desgraciadamente su muerte. Así que es realmente preocupante. Sabemos también que el coronavirus es muy, muy contagioso, extremadamente contagioso, aunque la facilidad con la que se contagia y se propaga depende de cada nación, del rango de edad, de las condiciones ambientales y de algunos otros factores, de tal manera que lo que yo voy a decir aquí pues es una simplificación, a lo mejor algunos piensan que grosera, de la realidad. Es una simplificación con el ánimo de que
ustedes jóvenes y todos tal vez entendamos mejor por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos confinados en casa sin podernos mover, qué está pasando, por qué es tan peligroso. Se dice que este virus es muy sensible a los rayos ultravioletas, que cuando es básicamente una molécula de ARN, ácido ribonucleico, envuelto por una corona de moléculas de grasa que tienen una especie de llavecita, un componente que puede hacer que se abra, o sea, puede permitir penetrar las células del cuerpo humano, y si esa coronita de grasa se destruye, pues el virus pierde toda su letalidad. Dicen que los rayos ultravioletas destruyen esa capita de grasa y bueno, se dicen tantas cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es estudiar simplemente, ¿qué tiene que ver esto de la función exponencial con el coronavirus? Y hemos empezado hablando del número reproductivo básico. ¿Qué es el número reproductivo básico? ¿Qué es R? Lo voy a explicar detenidamente y voy a hacer el esfuerzo de que sea muy sencillo. Vamos a suponer que el primer día hay una persona contagiada. Si esta persona contagiada en ese día contagió a una persona más, el segundo día en total hay 2, pero solamente el nuevo contagiado es 1. Esta persona, supongamos que contagia el tercer día a una persona más y el cuarto día a una persona más, y así sucesivamente. Es decir, el número reproductivo básico es, en realidad, el número de nuevos contagios que originan los contagios inmediatamente anteriores. En el caso tan simple que he escrito aquí, el número de contagios es 1 provocado por el contagio anterior. Bastaría con dividir lo que sucedió, los contagios que se produjeron el día 4 para los contagios que sucedieron el día 3. 1 dividido para 1, entonces el número reproductivo básico sería 1. Ya vamos a ver qué significa esto. Supongamos ahora un caso diferente. Supongamos que tenemos el primer día, el segundo día, se podría hacer también por semanas, pero las estadísticas creo que todos los estados las están llevando día por día. Bien. Supongamos que el primer día había una persona contagiada del virus, lo que llaman el punto cero, ¿no? Donde nace. Hay una persona. Y que ese virus, en este caso el coronavirus, tiene tanta potencia, tanta capacidad, tanta facilidad para contagiar, que esta persona ha contagiado en el segundo día a 2, de tal manera que el segundo día
lo que hay, los contagiados en el segundo día son el doble que los contagiados el primer día. En total hay 3, pero los contagiados el segundo día son 2. Y como cada uno contagia a 2, a su vez contagiaría a otros 2 en el tercer día. De tal manera que el tercer día el número de contagiados sería de 4, aunque en total serían 7. Es decir, que van multiplicándose por 2. Si yo divido los contagiados en el número del día 3 para los contagiados en el día 2, entonces me da 2. Así que los contagiados en el cuarto día y habría que multiplicar por 2, y después por 2, y después por 2, y así sucesivamente, 2 por x, siendo x el número de días. Y esto es claramente una función exponencial, una función exponencial. Aquí, en el caso anterior, podríamos decir que esto sería 1 elevado a la x, pero claro, 1 elevado a la x pues no es propiamente una función exponencial, porque es una función lineal, siempre me da 1. Bueno, podemos poner otro caso. Vamos a suponer que el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el primer día hay 1. No, vamos a poner otro caso más elocuente. Vamos a poner, el primer día hay 100, el segundo día estos 100 contagian a 100, y estos contagian a 100, y estos contagian a 100. Naturalmente, al final del cuarto día hay 400, pero el número reproductivo básico sigue siendo 1. Esta es una situación controlable porque cada día tenemos que hacernos caso de 100 personas que se han contagiado. Sin embargo, en el caso anterior, pues es muy diferente. Si la función es 2 a la x, el número de contagiados y es 2 a la x, imagínense ustedes lo que puede suceder. Podemos incluso hacer un rápido cálculo. Imagínense lo que puede suceder al cabo de 20 días. Al cabo de 20 días. Si el número reproductivo básico es 2 elevado 2 por 2 por 2 por 2, 20 veces, a ver qué nos da. Una barbaridad. 1.048.000. Es impresionante cómo crece. ¿No? ¿Cómo crece? Si es 1, evidentemente me va a dar 1. Pero si es 2, vea usted lo que ha cambiado. Millones, millones. Perdón. Parece que hay... Bueno, millones. ¿Qué pasa si el número reproductivo básico fuera... Vamos a pasar página para que quede más claro aquí. Fuera no tan alto como 2, aunque dicen que el coronavirus es de 2,5. Vamos a suponer que es 1,5. El número reproductivo básico es 1,5. Entonces la función exponencial se me convertiría en 1,5 elevado a la x. Al cabo de 20 días puedo hacer el cálculo y verán ustedes lo que sucede. 1,5 elevado a la 20. 3.325. Ya cambia mucho. Va disminuyendo. Vamos a suponer 3.000. Voy a poner aquí en números redondos. 3.000. Bueno,
Vamos a suponer que el número reproductivo básico es 1,2. ¿Qué sucede al cabo de 20 días? 1,2 a la 20. ¿Qué sucede? Podemos hacer el cálculo. 1,2 al cabo de 20 días elevado a la 20. 38. Disminuye, pero sigue creciendo. Cada día hay más. No son los mismos contagiados, hay más contagiados. Crecen el número de contagios. Bueno, el lápiz no me está funcionando bien. A ver, 30, eso, ahora sí. 38, bueno. ¿Qué pasa si el número reproductivo básico R sub 0 es 1? Evidentemente, la función 1 a la x siempre me va a dar 1. ¿Qué pasa si el número reproductivo básico es menos? Voy a poner aquí 0,98, por ejemplo, un poquito menos de 1. Entonces, 0,98 elevado, por ejemplo, a la 20. Fíjense lo que me da. 0,67. Y es igual a 0,98 a la 20. Me da 0,67. O sea, que cuantos más días, si yo hago, quiero poner otro ejemplito, permítame aquí, 0,98 elevado a la 10. ¿Cuánto da 0,98 elevado a la 10? 0,98 elevado a la 10 me da 0,59. 0,59. Esto querría decir que aproximadamente por cada 1000 personas se contagian solamente 590. Esto querría decir que por cada 1000 personas se contagian 670. Va bajando el número de contagios cada día. Podemos así ir haciendo estimaciones, ¿no? Y decir, ¿qué pasa si el número reproductivo básico fuera 0,2? Entonces, y sería 0,2 elevado a la x, por ejemplo, elevado a la 20. A ver, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale? 0,2 elevado a la 20. Fíjese, prácticamente tiende a 0, ¿eh? Prácticamente tiende a 0. Es decir que el crecimiento y el decrecimiento, la estabilización del número de contagios, si R sub 0 es mayor que 1, el crecimiento es tremendo. Si el número reproductivo básico es 1, digamos que se estabiliza la situación. Si el número reproductivo básico es menor que 1, los contagios decrecen de forma rápida. Así que la situación que tenemos que buscar es esta. Y sabemos que la única forma de conseguirlo es el aislamiento. Conseguir que el número reproductivo básico sea inferior a 1. Esto que he dicho con estos ejemplos, lo voy a hacer de una forma tal vez un poco más elegante, utilizando
unos modelos matemáticos que he preparado aquí en GeoGebra. Primero voy a desactivar todas las funciones que tengo construidas y voy a pedirles que por favor se fijen en esta última de aquí, esta última, a elevado a la x menos 5. A es un deslizador, está aquí, y puede cambiar, le permito yo a la A que varíe desde 2 o desde 0,01 hasta 2. Fíjense lo que ocurre con esta función. Lo que ocurre con esta función. Aquí, cuando x vale 5, ¿dónde estamos? Estamos aquí, aquí. Cuando x vale 5, menos 5, 0, a la 0 vale 1. Eso se puede ver aquí. Se puede ver aquí. Cuando x vale 5... Aquí tienes 5 y esto es 1. Cuidado con la escala. ¿No? Esto es 0,5, hasta aquí es 1. Cuidado con la escala porque para que se vea mejor el efecto de las otras curvas, lo que yo he hecho es, fíjate, lo que un cuadradito en la x es 1, en la y es 20. No importa, lo que importa es la relación que se establece. Creo que de esta manera se ve mejor. Ahora quiero que se fijen en qué pasa con la variación de A. La base, A viene a ser o es el número reproductivo básico. Así que yo le voy a hacer variar desde 0,01, fíjate, cuando es menor que 1, la curva es descendente. Viene bajando por aquí, viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, y tiende a 1, tiende a 0. Cuando va aumentando, su decrecimiento es más lento, es más tumbadita la curva, como acostadita, hasta que prácticamente ya cuando llega a 1, pues es una recta. Pero cuando aumenta de 1, es terriblemente peligrosa porque la curva aumenta, el número de contagios aumenta, lo voy a poner aquí para que se vea mejor, el número de contagios aumenta terriblemente. Así que aquí se ve muy bien lo que queríamos decir antes. Todo depende de la base, de la A, que es la R, el número reproductivo básico. Si logramos que es 1, se estabiliza. Si logramos que sea menor que 1, decrece. Si no logramos que sea menor que 1, sino que el número de contagios, porque no nos aislamos, porque no nos cuidamos, aumenta cada día, se convierte en exponencial y esto es terriblemente peligroso porque esto es incontrolable. Fíjate aquí, de 16 a 18 varía la x, y la y varía desde este punto a este punto, pues prácticamente 3 cuadraditos, pero del 18 al 20 aquí varía un cuadradito y en la vertical pues son casi 5 cuadraditos, o sea, cada vez más a la derecha esto es, el crecimiento es más vertiginoso, es más vertical, crece más rápidamente. La vertical, la y, no es el número total de casos, cuidado con esto, es el caso de cada día, el caso de los contagiados, el número de contagiados el día 18 está representado por esta vertical. Muy bien, ahora voy a poner, ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Todo depende de la A, que es la R de lo que hablábamos desde el principio, el número reproductivo básico. Le voy a dejar aquí tumbadita esta curva y me voy a fijar en estas otras. Vamos a ver la situación que todos buscaríamos idealmente. 1 a la x, vamos a suponer que hay 100 casos.
Si el número reproductivo básico es 1, la 1 siempre va a ser 1, y entonces el día 2 se van a contagiar 100 y el día 4 se van a contagiar 100, y claro, cada vez hay más contagiados, pero cada día se contagia el mismo número de personas y por lo tanto eso es relativamente controlable. Pero ¿qué pasa si es 1,5? El número reproductivo básico. ¿Qué pasa? Perdón, voy a señalarla bien. Muy bien. Fíjate que cómo crece rapidísimamente. ¿Qué pasa si es 1,2? Crece rapidísimamente. Y estoy poniendo dos ejemplos de un número reproductivo de 1,5 y de 1,2 que en realidad no corresponden con el coronavirus. Hablan los científicos de que el número reproductivo básico en esta pandemia, bueno, claro que depende de países y depende de situaciones, pero que es de 2 o más de 2, lo cual es brutal, el crecimiento es rapidísimo, es peligrosísimo. Fíjense que hace una semana en Estados Unidos, no sé si había 5.000 contagiados y ahora hay cerca de 300.000 contagiados, es impresionante. Bueno, en estos dos casos es una situación muy peligrosa. En el caso de la línea verde es lo deseable, o sea que cada día haya el mismo número de contagiados. Deseable inicialmente porque lo mejor, lo realmente deseable, lo ideal sería que no hubiera, que descendiera y que finalmente no hubiera ninguno. Y eso sucedería cuando el número reproductivo básico sea 0,8, es decir, menor que 1 o 0,5. ¿Qué pasa si es 0,8? Ahí tienen, va decreciendo y va decreciendo y va decreciendo y va decreciendo y cada vez tiende a 1 y tiende a 0. Y si fuera 0,5, decrece más rápidamente todavía, mucho más, porque 0,8 significa que 10 personas transmiten la enfermedad a 8. Y 0,5 significa que 10 personas pueden transmitir la enfermedad a 5, ¿no? Entre los 10, por cada 10 hay 5 contagiados. 0,8 por cada 10 hay 8 contagiados, o por cada 100 hay 80 contagiados. 0,5 por cada 100 hay 50 al día siguiente más contagiados. Entonces ahora quiero que se fijen en esta figurita de aquí del centro para entender cuál sería la situación ideal. Yo no cuento, y creo que ustedes tampoco, y no contamos con materiales que nos dé el Estado, el Ministerio de Salud o las empresas de comunicación, las televisoras, que nos den estadísticas, solamente nos dan números sueltos que muchas veces no sabemos si están basados en la realidad o no. Claro que el número de contagiados depende mucho, los datos que nos proporcionan, del número de pruebas que han hecho, ¿no? Pero aún así, según un número de pruebas que se hacen, se puede inducir qué proporción de la población está contagiada. Pero bueno, yo no tengo esos datos, pero me atrevería a hacer una interpretación de la situación que estamos viviendo, considerando lo que ha sucedido en China, especialmente en Italia, especialmente en España, especialmente en Francia, y está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que podría decir que en Ecuador estamos situados por estamos subiendo por aquí, por la curva. Y estamos subiendo, y cada vez aumentan de forma exponencial los contagiados. La única forma que tenemos de parar este contagio es con el confinamiento, el aislamiento, además del tratamiento en los hospitales a las personas que están enfermas. Y conseguir que finalmente la curva de exponencial pase a ser una curva cóncava hacia abajo, no cóncava hacia arriba, sino cóncava hacia abajo.
es decir, más o menos logarítmica, hasta que se haga, como se dice, plana. Entonces el Rho en este momento, el número reproductivo básico sería 1. Esta situación se llama ya no de crecimiento exponencial, sino se llama situación de meseta. Ya lo tenemos casi controlado, hasta que ojalá Dios mediante lo consigamos pronto, pues llegue un momento en que el Rho sea menor que 1, que sea 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, y entonces empiece a descender rápida, violentamente y que tienda al 0. La vertical dice el número de contagios por día, pero no me dice el número total de contagiados. El número total de contagiados estaría representado en esta gráfica por el área que estoy rayando, multiplicando la base por la altura. Se podría hacer con integrales o se podría de forma aproximada multiplicando, haciendo el área de estos pequeños rectángulos. De forma aproximada podríamos calcular el número total de contagiados. Pero lo que nos interesa es saber que cuando el número reproductivo básico es inferior a 1, inmediatamente empezarían a decaer, a descender, a decrecer. Sería un crecimiento negativo. Bien, jóvenes, esta es la explicación que yo les quería dar. No les doy ninguna tarea, solamente que si quieren, pues vean este video y ojalá les sirva para entender la situación que estamos viviendo, realmente dramática, y nos ayude a todos este video a entender un poquito mejor qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Nada más, jóvenes, que Dios les bendiga y tengan unos días de Semana Santa, de Triduo Pascual, muy felices, con la bendición de Dios para toda su familia. Muchas gracias.